los lunes ya va siendo habitual, estamos aquí en nuestro espacio de que esto, que el otro, salud. Y esta noche vamos a tener una noche diferente, esta noche vamos a tener una noche que yo llamo para mí privilegiada. En un ratito les voy a decir por qué. Pero esta noche vengo a complacer a muchos amigos que siempre me están preguntando y me están hablando de qué cosa es la medicina cubana. Hoy mismo en la tarde hablaba con un amigo, me decía, oye, pero ¿acaso existe eso de medicina cubana, medicina mexicana, medicina argentina? No, no existe. Sin embargo, es común que en casi todos los países de Latinoamérica, cuando se habla de medicina y se mienta a un médico cubano, se le pone en otro lugar. Yo creo que esto en realidad no debía ser, pero bueno, las reglas no las dicto yo, las reglas las dictan las personas que acuden a los servicios de salud. Y sí es cierto que la medicina cubana tiene una distinción. Lo traigo a colación primero por los amigos que siempre nos acompañan y muchos de ellos nos preguntan qué cosa es la medicina cubana. Vamos a estar hablando de eso en la noche, de eso y de un poquito más, porque esta noche tengo a mi lado a la doctora Susana Yerrezuelo, que yo creo que yo no la puedo presentar, así que por favor, Susana, preséntate tú. Solamente de ti voy a decir que tengo el gusto de compartir todos estos días con mi amiga la doctora Susana Yerrezuelo, que está de vacaciones aquí en México. Vino a pasarse unos días de vacaciones a México y hemos estado conversando sobre muchos temas en estos días. Y desde esas vacaciones amablemente accedió a acompañarnos en este tiempo de nuestro programa y vamos a hablar un poquito de medicina cubana y también vamos a hablar de qué es lo que ella hace. Entonces me gustaría, Susana, buenas noches, y para nuestros amigos, por favor, preséntate, di quién eres y qué haces en Cuba como médica cubana. Buenas noches a todos los que nos escuchan y nos ven. Sí, soy médico cubana, te doy las gracias por estar acá. Soy la doctora Susana Yerrezuelo, soy médico especialista en medicina física y rehabilitación, la jefa de un servicio de rehabilitación en Cuba que se dedica a la atención de las personas mayores y bueno, y aprovecho hoy el día de tu invitación porque hoy estamos celebrando a nivel mundial el Día Internacional de las Personas Mayores y entonces desde aquí le mando un saludo a todas las personas mayores acá en México y también en nuestro país. Sí, es cierto, he podido estar en diferentes países y siempre la gente pregunta cuando uno es una médico cubana y tú quieres saber qué hacemos y cuál es la característica. Mira, yo creo que nuestro sistema de salud cubano está implementado y a nivel del Ministerio de Salud Pública desde la atención primaria, secundaria y terciaria. Eso hace que seamos un grupo de profesionales, ya somos el 6,8% de la población de edad laboral los que participamos en toda la capacitación en salud y esto hace que estemos preparados desde el punto de vista científico en diferentes especialidades y nuestro nivel de compromiso hacia el paciente, hacia la persona que tiene algún tipo de discapacidad, es lo que hace que nosotros seamos desde otro punto de vista vistos de otra manera. Nuestra medicina es una medicina, bueno, como todos saben, es una medicina gratuita, pero es una medicina asequible, accesible y formada de los diferentes niveles de salud. En nuestro país hay indicadores importantes que ha hecho de impacto que la Organización Mundial de la Salud reconozca el trabajo de los profesionales y el trabajo que se ha hecho en nuestro país. De eso te pudiera decir que para nosotros es un orgullo, por ejemplo, que sigue siendo de cumplimiento establecido
desde el 2015 que la Organización Mundial de la Salud certificó a Cuba, por ejemplo, en que no existe la transmisión de materno infantil en el caso del VIH, y además de eso en la sífilis congénita. Tenemos eliminadas unas cuantas infecciones establecidas. Conoces el nivel de la población de cómo está vacunada, y eso es un dato curioso. Por más de 10 años llevamos la mortalidad infantil está en menos de es decir, está en 5, y por ejemplo menos de 5, y el año pasado fue cumbre porque fue lo mejor de la historia, que estábamos en 4. Eso también, por una parte podemos hablar de cómo se tratan a nuestros niños, pero por otra parte el 20,1 de las personas que tienen 60 años y más es lo que representa a la población total. Es decir, que como saben las personas, Cuba también está envejeciendo, su población está envejeciendo. En el 2025 vamos a ser uno de los países más envejecidos de América Latina, pero es un dato curioso que en el 2050 vamos a ser prácticamente el más envejecido. Entonces nos toca a los médicos trabajar bastante para lograr que la calidad de vida sea cada vez mayor y nuestro nivel de función sea alto en las personas mayores, que con su experiencia puedan drenar a los más jóvenes y también al cuidado de los más pequeños. Muchas gracias. De todo esto vamos a estar hablando un poquito más adelante y vamos a ahondar un poquito más en el tema. Pero antes de continuar, quiero saludar a todos estos amigos que siempre nos acompañan, siempre están al tanto de lo que hacemos, de lo que publicamos y de nuestros programas. Por ahí veo a Yudiel Guerrero. Buenas noches, Yudiel, muchas gracias por conectarte. Y Rubén nos pregunta de qué van a hablar, de qué se va a hablar hoy en este programa. En este programa hoy estamos hablando un poco de la medicina cubana, un poco para desmitificarla. Estamos hablando de qué hacen los médicos en Cuba, por qué lo ven como lo ven, por qué se hablan, por qué se piensa, o en realidad es así. En nuestra parte del hemisferio, una de las mejores medicinas que se considera es la medicina cubana. Y en parte, y es mío en particular, porque yo llevo ya 3 años acá en México, y Ser Solasi se está trayendo a México un poco de esa visión de la medicina cubana. Más que hacer preguntas a ti, Susana, lo que quiero es que establezcamos una relación de conversaciones donde lleguemos a una conclusión de por qué todo el mundo dice que la medicina cubana es la mejor. En lo particular, con todos los años que llevo de formación en Cuba y de trabajo, y posteriormente mi trabajo aquí en México, yo creo que hay una característica de todo personal de salud cubano, y es que no solamente vemos la enfermedad, sino que también vemos al enfermo. Es decir, no es solamente importante conocer la enfermedad, sino conocer al enfermo. Y además de eso, todo el trabajo comunitario que se hace y la unión de todas las medicinas. No hay que negar el conocimiento, un conocimiento no es mejor que otro, y parte de lo que hacen los médicos cubanos es aplicar todo el conocimiento de medicina clínica con medicinas alternativas y medicinas naturales, medicinas tradicionales. Ahí por ahí Elisa nos va diciendo, los médicos cubanos aplican medicina científica y medicina alternativa conjunta. Te voy a dar la palabra un momentito, pero quiero explicar, porque la medicina tradicional no significa que no sea científica, y porque las cosas no se hayan probado científicas no significa que no se puedan probar. Cuando Julio Verne escribió en el siglo XVIII Viaje a la Luna, nadie pensó que después Neil Armstrong en el año 64 pudiera poner los pies a la luna. Entonces, ayúdame, Susana, a llevar esto a un lenguaje un poco más humano, un poco más que la gente comprenda qué hacemos nosotros los médicos cubanos que nos diferenciamos de otras formas de abordajes médicos del mundo. Mira, yo creo que nuestra formación científica está establecida. Eso no hay problema. Pero también podemos decir
que nuestra formación desde el punto de vista ética y desde el punto de vista de psicología, ahí uno aprende muchas cosas, pero sin embargo los cubanos le ponemos a todo lo que hacemos el amor. Además de eso, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es muy importante, pero tú decías algo que es importante detallar, que no es solamente ver la enfermedad ni ver el enfermo, no, ¿qué va? Nosotros también nos interesa la familia y el entorno en que se desarrolla el nivel de funcionamiento de este enfermo. Y si vemos desde el punto de vista de la familia, sí, tenemos que enseñar, tenemos que capacitar, hemos tenido cuidados con ellos que nos ha permitido poder estar donde nosotros estamos. El abordaje científico sí conlleva a que nuestra medicina, sí, en nuestro país se trabaja muy bien con la medicina natural y tradicional, sí. Va desde todas las cosas holísticas que se pueden implementar hasta valorar precisamente cuál es la afección. ¿Y qué quiero decir con esto? Que las evaluaciones que hacemos como los médicos son una evaluación en los aspectos biomédico, social y también a nivel del entorno, y eso nos da la medida de lo que podemos trabajar con ellos. Yo creo que eso, Teddy, hace que tengamos, no sé, apliquemos todo, ¿no? Ese conocimiento con el trabajo en equipo, con que podamos intervenir en una misma enfermedad, varias disciplinas, lo que ha hecho que nosotros seamos diferentes. Y sobre todo, un detalle, que para ver a los pacientes, a los enfermos, no hay un horario determinado. Tú tienes que primero que examinar, diagnosticar, evaluar, compartir con el paciente y con la familia y llegar entonces a un consenso multidisciplinario de la atención que se le va a dar a la persona. Y esto se hace desde el primer nivel, que es la piedra angular en la medicina, que es la atención primaria de salud, con el llamado médico de la familia, la enfermera de la familia, y entonces los demás profesionales que se interrelacionan y participan. Tú me preguntabas que qué yo hacía. Yo soy médico especialista en medicina física y rehabilitación, pero soy de formación máster en salud pública y envejecimiento. Trabajo en un hospital donde se atienden personas mayores, profesora auxiliar de la Universidad de La Habana, y eso en gran medida me permite trabajar tanto en capacitaciones con los residentes, con los alumnos, con los tecnólogos, pero además de eso poder trabajar también con la familia. Es importante trabajar con la familia, es importante que la persona sepa que no está solo con su familiar, que están los médicos, que podemos interactuar, que podemos trabajar. No sé si respondo tú. Sí, claro que sí. Mira, hay creo que todos los nombres que le ponemos a las medicinas o los nombres que le ponemos a las aplicaciones médicas que hacemos, lejos de hacerla más rica, lo que hacen es empobrecerla. Con eso tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, yo me he dedicado casi 20 años de mi vida, primero en Cuba, luego aquí en México. Para quien no lo sabe, yo siempre lo digo, soy cubano, aunque me vine a México para hacer un doctorado en antropología. Pero en Cuba siempre trabajé diferentes formas de terapia que tienen que ver con la relación mente-cuerpo. Y desgraciadamente todo el mundo se encierra en medicina alternativa. Y en realidad no es una alternativa. Yo le llamaría mejor medicina complementaria, porque complemento todo lo que hace el mundo médico. Nadie puede negar el antibiótico, nadie puede negar todo el desarrollo médico que existe desde el siglo XVII a la fecha. No podemos olvidar tampoco que en el siglo XV quemaban a las mujeres porque ponían telas de araña en las heridas. Sin embargo, finales del siglo XIX, principio del XX, Carlos Fleming, descubre que en la tela de araña crece el penicillium, y de ahí comenzó la penicilina como el primer gran antibiótico. Entonces, yo creo que hay que abrirse un poco al complemento,
entre terapias que no solamente tienen que ser los medicamentos, y yo no niego los medicamentos, yo niego el mal uso de los medicamentos. Por ahí Ángel Osorio, buenas noches, nos estás preguntando, en los países más importantes en el estudio del cáncer, yo no sé si es de los más importantes. Yo creo que hay muchos países, y ahí tú puedes aclararnos un poco más. Mira, no es que sea el más importante en los estudios de cáncer. Lo que sí puedo decirte es que el programa del Ministerio de Salud Pública de atención al paciente con cáncer sí es muy bueno. Y es muy bueno desde desde la detención precoz en varios cánceres. No podemos dejar de olvidar que también es la segunda causa entre las 10 primeras causas de muerte, tenemos la segunda en Cuba, pero que el tratamiento sí se hace desde el punto de vista, desde la prevención. Por ejemplo, tenemos muy buena prevención en la parte ginecológica, en lo de mama, ya en el cáncer de mama, en el cáncer de próstata, sobre todo en los cánceres a nivel en pediatría, pero hay un programa establecido, o sea, se trabaja por protocolos y por guías, y entonces eso da la medida de que todo el mundo pueda hablar el mismo lenguaje desde el punto de vista científico. Hay protocolos que hay que hacer y que están establecidos, y entonces eso nos permite un mejor abordaje. Pero además de eso, se trabaja también desde el punto de vista del enfoque del tratamiento que lleva la enfermedad, pero también se trabaja desde el punto de vista de rehabilitación, y eso permite que se hagan también terapias alternativas que es decir, nuestro paciente de cáncer está protegido, no está solo ni desahuciado, al contrario, se le aplican todos los protocolos. Pero además las terapias alternativas que hay para el cáncer son bien interesantes. Por ahí están todos los antioxidantes, está el Biman, y está el famoso Vidatox, o el otro nombre que tiene, que no es otra cosa que el veneno de alacrán azul. Yo creo que es el único país que se ha dedicado a investigar esto de forma seria. Incluso hoy el grupo farmacéutico y el grupo de investigación farmacéutica cubana lo estudia, lo investiga, lo produce, y es una buena alternativa para los pacientes porque mejora mucho la calidad de vida y ayuda mucho en el proceso de tratamiento de tratamiento del cáncer. Y yo creo que no es solamente con el cáncer. Cuba ha logrado trabajar, no solo erradicar enfermedades que son transmisibles, sino enfermedades no transmisibles que las trabaja de una forma espectacular. Yo creo que ahí va mucho también el valor humano del cubano como tal. Ya me salgo del médico y me voy al cubano como tal. Yo recuerdo que en el año 2015, exactamente el 31 de diciembre de 2014 para 2015, me picó un mosco y contraje dengue. Oh, yeah. Pero lo interesante es que la doctora del área de salud que me tocaba, en más de una ocasión fue a comer a mi casa. No solo iba a atenderme, sino que le invitábamos a comer y se sentaba a la mesa con nosotros y compartíamos un poco de la vida. En ese momento donde ella iba a saber de mí, a revisarme cómo estaba yo clínicamente, pues también comía en mi casa y un poco compartíamos la vida. Y es un poco que yo trato de transmitírselo aquí a mis pacientes. No se trata de que usted viene a mi consulta, yo lo veo y se va. No. Yo siempre se lo digo a mis pacientes, estoy para usted 7 días, 24 horas. Porque es un proceso de acompañamiento en el cual voy a estar para usted pues del tiempo que usted necesite. Y me gustaría que nos comentaras, Artur, alguna anécdota. Ya sabemos que la doctora trabaja con personas mayores. El trabajo con personas mayores es un trabajo muy bonito. Mira, cuando hoy me dijiste cuando me dijiste, ¿no?, de venir acá, yo dije, es el lugar donde puedo expresarle a
ancianitos, a mis personas mayores, que los amo, que los quiero, que hoy los recuerdo muchísimo en su día, pero es precisamente por la relación médico-paciente que hemos tenido. Cuando se enteraron que venía de vacaciones me decían, qué bueno doctora, pero a la vez no se demore mucho, no nos abandone. Y sí, tengo muchas anécdotas con ellos. En mi país también he podido estar en programas como el de Raquelita, programas de televisión muy importantes, donde hablo de la prevención y del tema de caída. Y después ellos van a mi consulta y entonces me dicen, pero explícame bien el tema, que no entendí, explícame otra cosa. Es decir, sí tenemos muy buenas relaciones con los pacientes, pero no solo con los pacientes, y repito, la relación que tenemos también es con los familiares. En Cuba se realizan las famosas escuelas de cuidadores. De esto vamos a hablar en un ratito, Susana, porque me interesa, tengo un interés especial en hablar de qué hacemos en Cuba con los cuidadores, pero nos vamos a un descansito, nos vamos a un corte, y usted no se vaya, amigo, vamos a seguir respondiendo sus respuestas. Salud, y yo soy su amigo y terapeuta, el cubano Teddy Rivero. Bueno, ya estamos de regreso. Vamos a seguir conversando con la doctora Susana Yerrezuelo, que vino de Cuba y a pesar de estar de vacaciones accedió a acompañarnos en esta noche, por lo cual vuelvo y te agradezco. Y hay alguien que nos pregunta, ¿por qué crees que los médicos clínicos no reciben preparación en medicina alternativa en las prestigiosas universidades donde estudian? Bueno, nada en la vida es blanco y negro. Por ejemplo, yo te puedo hablar de las universidades cubanas porque fue donde estudié. Y en las universidades cubanas sí se enseñan medicinas alternativas, sí se enseñan medicinas complementarias. De hecho, yo me formé en la Universidad Médica de La Habana y estoy formado en medicinas alternativas y medicinas complementarias. Eso depende de los intereses de cada universidad. Ahora, si me voy a parar, por ejemplo, en la medicina tradicional asiática, que es inmensa, es vasta, porque tiene una cantidad de aristas tanto energéticas como corporales que son increíbles. Yo te puedo decir que en China hay universidades donde se estudia medicina clínica y hay universidades donde se estudia medicina tradicional asiática. Y es interesante porque cuando la medicina tradicional o la medicina clínica se estudia en China 6 años, la medicina tradicional asiática, que es milenaria, se estudia 7 años, se estudia un año más. Y hay muchos médicos que deciden después de hacerse médicos clínicos o médicos biomédicos, entonces dedicarse a las medicinas tradicionales. Como yo siempre digo, un título universitario es una patente de corso. Un título universitario solamente dice licenciatura. ¿Por qué? Porque te va a dar licencia para tú actuar. Lo otro tienes que buscarlo tú como profesional, lo otro tienes que buscarlo tú como científico, lo otro tienes que buscarlo tú como aquella persona que va a decidir de qué forma ayudar a los demás. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Susana? Mira, nuestra formación desde pregrado y posgrado sí lleva implícito este tipo de medicina, pero lo que sí es importante para responder esta pregunta es que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, ya el 18 de junio de este año, salió la CIE-11, la Clasificación Internacional de Enfermedades, que en mayo del 2019 los Estados miembros, donde estén los ministros de salud de los diferentes países, y debe estar el de México y debe estar el de Cuba, se va a hacer el lanzamiento oficial, pero además de eso, el 1 de enero del 2022 va a salir. Y una de las cosas características que tiene la Clasificación Internacional de Enfermedades de la CIE-11 es que introduce un capítulo, es medicina tradicional. Así que por lo tanto, sí se va a establecer de que esto se pueda difundir, porque es muy importante ver los diferentes trastornos que existen y las diferentes alternativas que se pueden solucionar a través
de este tipo de terapia. Susana, ¿tú has estado en otros países de América trabajando? Sí, yo he estado en varios lugares como médico internacionalista y como cooperante, y tuve la gran dicha de junto con otros colegas ir a formar parte de un equipo multidisciplinario en Argentina. ¿Estuviste en Argentina? ¿En qué otro país? Ajá. He estado en Argentina, he estado en África, en Angola, he estado, bueno, aquí en México, en reuniones en Brasilia, he estado en Bolivia, pero en Argentina tengo un dato curioso. Fuimos a armar una clínica que se llama CRIBE, que es el Centro de Rehabilitación Integral Belepot, en Villa Ballester, en la calle Independencia, y que lo más bonito de todo es que siguen trabajando desde el punto de vista multidisciplinario. Tengo una anécdota. Cuando nosotros entramos a trabajar en esa clínica, decidimos entre todos los profesionales argentinos y cubanos que se hicieran los viernes a las 11 de la mañana la reunión de equipo. Estábamos todos los profesionales, y puedes creer que hace poco, cuando fui a Argentina, todavía eso existe. Entonces siempre soy invitada a esa reunión, que me da mucho placer, porque es el trabajo en equipo, es lo que prima en ese tipo de tratamiento. Bueno, te pregunté exactamente porque tenemos amigos de Argentina, amigos de Uruguay, amigos de Chile, amigos de Colombia que nos están escuchando en estos momentos. Sí, amigos de América. Sí. Que nos están escuchando. Es una sola. Y escúchenlo bien, amigos. Lo que acaba de decir la doctora es muy importante. En la clasificación internacional de las enfermedades que acaba de salir en estos momentos, según la Organización Mundial de la Salud, todos nuestros países, Cuba, México, Argentina, Uruguay, todos nuestros países en el 2022 tienen que asumir las medicinas tradicionales o las medicinas complementarias dentro de sus planes de estudios y empezar a formar a nuestros médicos y terapeutas, y todos tienen que tener una formación mínima, porque el órgano que rige internacionalmente a la medicina y a las categorías médicas así lo está dictaminando. Así que vayamos pensando en que tenemos que formarnos, ¿no? Sí, vayamos pensando en que eso tiene que desarrollarse. Yo te pedía que nos contaras hace un rato alguna historia curiosa de esas que has tenido trabajando con los ancianitos. A ver, tengo varias historias, pero una que me causa mucha gracia es, por ejemplo, mando un día a uno de los residentes y un alumno de rehabilitación a buscar una paciente de una sala, y la paciente se niega en venir. Vuelvo a mandarlo y la paciente se niega en venir, y entonces yo bajo y voy a donde está la paciente, y cuando la paciente me ve llegar me dice: ay, doctora, ya iba de salida para su tratamiento. Es decir, que ellos hacen su rapport. A veces en la consulta, por ejemplo, notamos, por la experiencia y la relación médico-paciente, que ellos quieren decir algo y que no lo quieren decir delante de los familiares. Entonces, bueno, uno se queda con ellos aparte, y entonces lo que ellos no pudieron decir delante de los familiares se lo dicen a uno. Doctor, en todo esto hay que poner mucho amor, mucha entrega, mucha humildad. Hay que sentir el dolor que tiene la otra persona, y de esa manera entonces uno puede trabajar. Los temas que me gustaría acotar a partir de alguien, Marta Aldama nos dice: excelente programa, arriba los cubanos, los mejores médicos y santeros. Y este tema me gustaría tocarlo porque Cuba es un país laico. Sí. Cuba es un país laico donde, a pesar de que la religión católica es la religión oficial, la santería siempre ha estado presente. Y yo creo que Fernando Ortiz, que fue un gran antropólogo cubano, decía que Cuba era un gran ajiaco. ¿Qué cosa es un ajiaco? Es un caldo que se le pone de todo tipo de carne, de todo tipo de vianda, y verdad que es exquisito, se toma caliente y se disfruta siempre en familia.
Y yo creo que en Cuba nunca ha habido un divorcio entre el conocimiento médico, el conocimiento científico, el conocimiento religioso, sino que todo el mundo comparte los espacios y todo el mundo respeta los criterios del otro. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque muchas veces tuve la experiencia en Cuba de ver que una persona que profesaba las religiones yoruba iba al médico porque su padrino en santería le había ordenado, le había dicho, oiga, usted tiene un problema de salud que no tiene que ver con la religión, vaya al médico, atiéndase porque el médico es la persona que le puede ayudar a usted. ¿Alguna vez has tenido este tipo de suceso? ¿Te ha pasado? ¿Lo puedes contar, por favor? Sí, esto sí ha pasado. Lo que pasa es que como tú bien decías, en Cuba las personas tienen claro que al médico hay que asistir. Pero eso no quiere decir de que en nuestro país no se celebren cosas religiosas, que la gente participe también, como es por ejemplo el Día de la Caridad, como es el Día de la Virgen de Regla. ¿Qué decir de cuando celebran a San Lázaro, los 17 de diciembre, que la gente le asume, ¿no?, la responsabilidad de que tiene que ver con la salud, y la gente van, piden, y sí lo hacen, pero no divorcian, es como tú decías, se complementan bastante los que son santeros, los que son religiosos, pero no dejan de un lado la medicina como tal. Sí, he tenido experiencia de personas que han venido porque dicen así mismo, me fui a revisar y me mandaron de que tengo que ir al médico. Y entonces van a su médico de familia, empiezan a hacer algunas cosas, y cuando llegan a nosotros por indicación que verdaderamente han llegado, porque estoy en un hospital, en una institución terciaria, pero bueno, se atienden también. Hay una buena amiga que siempre nos acompaña y que se apoda en Facebook Gallina Amarilla. Buenas noches, Gallinita. Nos está preguntando, hay una línea muy delgada entre la medicina alternativa y los charlatanes. ¿Cómo diferenciarlo? Es bien difícil diferenciarlo. Ahora, dentro del sistema cubano y cómo enfrentamos las medicinas, sí es muy fácil diferenciarlo y es muy sencillo. Si buscas en Google académico, si entras a Google y pones Google académico y preguntas por una técnica, por un procedimiento, tiene que estar publicado. En Cuba, todo lo que hemos trabajado en medicinas alternativas, trabajamos en investigación y publicamos los resultados de nuestras investigaciones. Si todo tiene un basamento, lo mismo práctico, clínico, estudiado, o tiene un basamento teórico detrás, entonces sí vale. Ahora, no podemos decir que por obra y gracia de algo, pues simplemente sirve. Lo que pasa es que desgraciadamente en el desarrollo de la humanidad lo tecnológico siempre ha ido más adelante que el conocimiento teórico. Y hay muchas cosas y muchos procedimientos que sí funcionan y que todavía no se le encontró una base teórica sustentable. Sin embargo, es tan lícito decir no la tiene todavía pero la estamos investigando, como decirlo no lo conozco. Y el otro gran problema es la comercialización que existe de estas medicinas alternativas. Hay personas que pasan un cursito de 10 días y ya consideran que saben hacer lo que saben hacer, la técnica, y que lo pueden hacer y se lanzan. Y aquí es donde sobrevienen los problemas. El ser humano es un sistema vivo complejo. Y el sistema salud-enfermedad es un sistema complejo. No solamente por conocer una parte tengo derecho a decir que soy un especialista, entendido en la materia, un entendido claro. En la materia. Claro que no. Y es difícil, hay que tratarlo, hay que manejarlo, pero sí hay que tener claro una cosa: la medicina cubana
no es la mejor medicina del mundo, porque medicina es una sola. La práctica que tenemos, la entrega humana, es lo que hace que se diferencie. Pero entre otras cosas es porque lo hacemos porque nos gusta, porque lo disfrutamos. De esto vamos a estar hablando un poquito más adelante, pero ahora vamos a otro corte. Gracias, Susana, por acompañarnos. Nos vamos a otro corte. En unos minutos estamos nuevamente con ustedes. Ya estamos de regreso y no nos queda mucho tiempo de programa. Antes de finalizar, voy a hablar un poquito de qué hace Celso Lassi aquí en México con respecto a este enfoque de relación entre medicinas clínicas, medicinas alternativas y medicina comunitaria, que es lo que caracteriza a la medicina cubana. Pero antes quiero que me hables de dos cosas, Susana. Quiero que me hables uno de la importancia que ve el médico y el terapeuta cubano a los cuidadores, y qué hacemos, algo muy especial que hacemos en Cuba con respecto a los adultos mayores, que es la cátedra del adulto mayor. ¿Nos puedes hablar muy sucintamente de esto, por favor? Sí, mira, las dos cosas tienen mucha relación. Es capacitar. En uno, los cuidadores van a ser las personas que están al lado de los pacientes enfermos y que se capacita, pero eso se hace a través de una escuela. Es donde se le hablan de las enfermedades y sobre todo se le hacen muchos instrumentos, muchos test para saber los mismos cuidadores cómo están desde el punto de vista funcional para afrontar estas enfermedades. Y entonces se capacitan a las personas. Eso es muy importante. Y en el caso de la cátedra del adulto mayor, hace varios años que ya existe a nivel de todo el país. Se han ido capacitando varias personas. No necesariamente tienes que haber terminado los estudios universitarios para introducirte en ella. Por espacio de un año se dan una serie de materias que tienen que ver desde capacitación, educación social, autocuidado, juristas, desde el punto de vista socioeconómico, y entonces actividad y participación, y permite que estas personas mayores también se socialicen, también puedan vertir sus experiencias, sociabilicen y participen en algo nuevo. Son pacientes que ya están jubilados, pero que sin embargo están dando la mayor experiencia en ese quehacer diario. Yo creo que nos da espacio para una pregunta más y quería introducirme un poco en el tema que yo trabajo. ¿Cómo tú ves el abordaje que hacemos de emociones desde el terapeuta o el médico hacia los adultos mayores? Mira, yo lo trabajo con la medicina tradicional, pero además de eso también con el equipo, con los psicólogos. Es importante, las emociones siempre son expresiones de la realidad del cuerpo, en eso se manifiestan y hay que atenderlas. Bueno, primero agradecerte, ya no se nos está acabando el tiempo, primero agradecerte que nos hayas acompañado esta noche. Si tienes algún consejo que darnos para que nuestros amigos oyentes se queden con él. Mira, nada, solamente decir que como decía Martí, hay que ocuparse no solo de los niños. Los pueblos no se pueden ocupar solo de los niños, sino también de los ancianos. Ese sería mi final. Muchas gracias. Celso Lassi se trajo un pedacito de este conocimiento de Cuba hacia México y hacemos varias cosas con respecto a eso. Tenemos una plática por Facebook Live mensualmente donde hablamos de diferentes temas. Tenemos una plática presencial. Justamente este mes vamos a estar hablando de cómo las enfermedades que padecen las personas afectan o se transmiten a nuestros hijos, nuestros nietos, o cómo afectan en su conducta con ellos y con los demás. Por lo tanto, yo creo que Celso Lassi pone un granito de arena ahí en el tema de formar cuidadores, que no es formar, no es una escuela, sino que simplemente apoyar y que aprendan aquellas personas, los hermanos, los padres, los tíos, que están apoyando a su otro familiar enfermo,
que sepan que no están solos. A nosotros nos pueden encontrar en nuestro espacio en Facebook, así se llama, Ser Solasi, en nuestra página www.sersolasi.com.mx o en el teléfono 55 86 15 40 39. Repito, el teléfono 55 86 15 40 39. Y ya no me voy despidiendo. Me voy despidiendo por esta noche donde quisimos compartir entre coterráneos, los dos somos cubanos, un poco de por qué se dice que la medicina es la mejor. No, no es la mejor. Lo mejor es lo que cada ser humano, ya sea mexicano, cubano, argentino, de cualquier lugar, lo mejor es que lo que cualquier ser humano que trabaje en el tema de la salud pueda dar por otra persona que lo necesite. Acérquense, búsquennos en nuestras redes sociales, acérquense siempre a este espacio de las 8 de la noche del lunes, y si necesitas ayuda, pídelo. Ven al programa, pregunta, te vamos a responder, y si necesitas ayuda, pídelo, porque nosotros te vamos a acompañar. No estás solo, pero no se te olvide, eso que estás buscando ya está allá dentro de ti. Soy tu terapeuta, porque así me nombré la primera vez, terapeuta y amigo Teddy Rivero, y te voy a estar acompañando todos los lunes en este espacio. Que esto, que lo otro. Salud, Susana. Nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias.